está aislado de ellos. Hay hombres y mujeres que creen que Dios, o hay hombres y mujeres que creen en un Dios. Atención a esto. Creen a un Dios, pero creen que ese Dios no se relaciona con su creación. Y que el hombre vive y pasa lo que él decide vivir. Sea bueno o sea malo, la decisión es de él. Cuando yo leo la Escritura, me doy cuenta de un Dios que no está alejado de sus hijos. Es más, me atrevo a decir que vemos a un Dios que no solamente no está alejado de sus hijos, sino que no está alejado de su creación. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Jesús murió, ¿por quién? Por el mundo entero. ¿Por quién? Por todos. Jesús no vino a morir solamente por los judíos, por los israelitas. O Jesús no vino a morir solamente por los salvadoreños. Dice la Escritura que Jesús murió por el mundo entero, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz. Pero vemos a un Dios que no solamente está presente en la vida de sus hijos, sino que también en la vida de la creación. Y hay una diferencia porque no todos somos hijos. Sí, y recordemos esto, no todos somos hijos. Es una mentira del diablo ahora. Yo me comporto como quiero y yo soy hijo de Dios. No, el que es hijo de Dios da frutos dignos de arrepentimiento también. El que es hijo de Dios ha confesado con su boca que Jesús es el Señor. El que es hijo de Dios ha creído que Él es su Salvador, pero no solo su Salvador, sino también su Señor. Y se somete, se sujeta a su Señor. Entonces volvemos. Hay gente que piensa así y no me da temor decirlo, que no tengo duda que posiblemente hay muchos de los que estamos aquí que podemos llegar a pensar de esa manera. Sí, Jesús existe, sí, Dios existe, pero ¿por qué no es el milagro que yo necesito? Algo debemos de entender, que si usted es hijo, usted va a obedecer lo que el Padre quiere, no el Padre va a obedecer lo que el Hijo quiere. Lo que pasa es que hemos sido malcriados nosotros. Yo recuerdo que yo le hacía berrinche a mi papá con tal de tener lo que yo quería. Sí, y por eso me pegó 17 martillazos. En serio se los digo. Me pegó 17 martillazos. Yo no recuerdo si me pegó con el mero martillo o con la cacha, no recuerdo, pero martillo es martillo. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos acostumbrados a jalarle la falda a nuestra mamá, a nuestro papá no, vea, a nuestra mamá jalarle la falda, a nuestro papá jalarle la camisa y decirle qué es lo que nosotros queremos, y nos hemos malcriado de esa manera. Y cuando venimos a Dios, creemos que también nosotros jalándole la camisa a Dios, Él tiene que hacer lo que nosotros queremos. Pero Dios hace en su santa voluntad lo que es mejor para sus hijos. Y eso debería ser motivo de gozo para nosotros. Que quizás Dios no le va a dar a ese hombre, esa mujer por el cual está orando. Dios sabe de lo que lo está librando. Entonces, muchos llegamos a considerar y a pensar que sí existe un Dios, que sí hay un Dios, pero ese Dios está allá en el cielo, vea. Y ese Dios no se mete con su creación. El Dios que yo leo en las Sagradas Escrituras es un Dios que está presente con sus hijos, que sigue haciendo milagros. La palabra de Dios en Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. El que constantemente está cambiando es usted y yo. Cambiamos lo que queremos. Es más, hasta de iglesia cambiamos.
Gente que anda como que es cabra de iglesia en iglesia. ¿Por qué? Porque no nos parece algunas cosas, cambiamos constantemente. Hace poco hablaba con una persona y me decía: mire, pastor, me decía, yo estoy feliz, me decía. ¿Y por qué? Porque ahora soy cristiano, y antes que era, hermano, yo probé de todo, me dijo. Musulmán, budista, me dijo, testigo de Jehová, mormón, me dijo, católico, me dijo. Yo soy bautizado en todo, me dijo. No, si es que así somos nosotros, venimos cambiando constantemente. Usted cambia lo que usted quiere, vea. Le aburre el carro, lo cambia. Le aburre la suegra, algunos quisieran, vea. Pero Jesús no cambia. Jesús sigue siendo el mismo. Iglesia, aquí estamos nosotros en la tierra, en el mundo nosotros estamos, pero no nos podemos imaginar todo lo que Dios ha creado y sigue creando. Entonces, cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, nosotros vemos a un Dios milagroso. Vemos a un Dios que sigue haciendo milagros, que sigue haciendo prodigios. ¿Qué son los milagros? Leámoslo. Los milagros son eventos que van más allá de las leyes de la naturaleza y de las manos de los humanos. Y se le atribuye a una deidad, se le atribuye a Dios. Porque aquí el único que hace milagros es Dios. El único que hace milagros es Jesús. El único que hace milagros es Él. Gente que dice: yo le recé a San Pedro, a San Elías Torres y me salió barba. El único que hace milagros es Dios, es Jesús. Pregunto: ¿qué milagro le ha hecho Jesús a usted? ¿Tiene testimonio que contar usted? El viernes hablábamos acerca del poder de Jesús, acerca del poder de Dios, y le preguntaba a Julito Abarca, a mi Julito, le digo: contanos acerca de algún testimonio tuyo de que Dios ha hecho algún milagro. Y me decía Julito: no, Dios no ha hecho un milagro así que podamos hablar, me decía, extraordinario, vea. Y muchos de los que estamos aquí posiblemente podemos pensar de esa manera. A mí Dios no me sanó de cáncer, a mí Dios no me ha sanado de SIDA, a mí Dios no me hizo una mano más larga, ¿vea? O qué sé yo. Pero de alguna manera todos los que estamos aquí hemos experimentado el poder de Dios sobre nuestras vidas. Todos los que estamos aquí hemos experimentado un milagro de Dios sobre cada uno de nosotros. Y muchos de los que estamos aquí, Dios ha sido tan bueno que no hemos experimentado un milagro solamente en nuestra vida, sino en nuestra familia, en nuestros hijos también. Aun cuando ellos se han vuelto rebeldes, aun cuando ellos no quieren nada con Dios y se alejan de Dios, Dios tiene misericordia de usted y de sus hijos también. Mamá, papá, siga orando por ese sinvergüenza. Un día van a estar aquí, en el nombre de Dios. Pero yo he venido esta tarde a que recordemos el Dios de la Biblia, el Dios milagroso. Pero que no lo aislemos y que lo dejemos ahí, vea. Sí, es cierto, Dios hacía milagros, pero se quedó en la Biblia. No, que usted puede experimentarlo esta tarde también. Que usted puede experimentar un milagro de parte de Dios. El problema de ahora en día de muchos de nosotros es que queremos ver grandes milagros. Y había un cantautor que dijo que los milagros de Dios sucedían todos los días. Y los milagros de Dios estaban a nuestra vista. El problema de muchos es que queremos ver grandes milagros. Pero milagro es milagro aunque sea pequeño. Milagro es milagro aunque usted lo minimice. Milagro es milagro. Y milagro no necesita una intervención humana. ¿A cuántos de los que están aquí les ha dolido la cabeza? Yo le decía el viernes del estudio bíblico: ¿a cuántos les ha dolido la cabeza? Levántela. ¿Tienen cabeza ustedes? Sí, levántenla.
A muchos nos ha dolido la cabeza. ¿Qué hacemos cuando nos duele la cabeza? Toma una Dorival, dice Rubén. Vea, tomamos una pastilla, ¿o no? Acetaminofén. ¿Y qué decimos después? Gracias a Dios que se me quitó el dolor de cabeza. ¿Verdad? Yo he conocido intervenciones divinas que no han necesitado tomarse una pastilla para que se le quite un dolor. Y que yo puedo decir que eso solo lo hizo la mano de Dios. Anda doliendo la panza, nos tomamos un Alcadé, ¿verdad? Y después decimos, gracias a Dios que me quitó. No, te tomó la pastilla. Hay cosas que nosotros decimos que posiblemente son milagros, pero de alguna manera nosotros hemos ayudado. Pero hay cosas en las cuales Dios mete su mano que no necesita intervención humana para Él poder hacer un milagro verdaderamente divino. Y usted lo ha vivido, usted lo ha experimentado. Usted lo ha experimentado en su vida. Usted ha pasado momentos en su vida donde nadie le pudo ayudar, donde no pudo tomar nada, donde posiblemente los recursos se terminaron, pero vieron la mano de Dios moverse a favor de sus vidas también. Entonces, el tener vida es un milagro. Dice la Escritura, San Juan 10:10, vea lo que dice la palabra del Señor. San Juan 10:10 dice la Escritura así. Dice, el ladrón no viene, sino para ¿el qué? Hurtar, matar, hurtar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan ¿qué? Y tengan vida en... ¿A cuánto les gusta la abundancia? Levante la mano a todo lo que les gusta la abundancia. A todos nos gusta la abundancia. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando Dios nos ha bendecido abundantemente? ¿Podemos bendecir a otros? Amén. ¿O no? Dice la palabra del Señor de que Él ha venido para que usted y yo tengamos vida y tengamos vida. ¿Cuántos le podemos dar gracias a Dios por la vida? Así que aquí todos los que estamos aquí queremos vivir. Todos. Hay gente que dice, ay pastor, viera, yo no quiero vivir. Si le ponen una pistola en la cabeza, le aseguro que reza 3 Ave María. No, si que nadie se quiere ir, vaya a ver a los hospitales, la gente está muriendo, pero no quieren morirse. Ven a un cura, le dicen que le eche agua bendita. Ven a un pastor, le dicen que ore también. La gente no se quiere morir. No. Entonces, el hecho que este día usted y yo estemos aquí con vida es un milagro de parte de Dios. El problema es que el cristiano ahora en día ya toma los milagros de Dios por hecho, por sentado. Es que Dios tiene que darme vida. ¿Y de dónde usted? ¿Cuántos pueden levantar su mano derecha y darle gracias a Dios por la vida que tienen esta tarde? Y que usted pueda reconocer, Señor, gracias por el milagro que has hecho de darme vida. Gracias por el milagro que has hecho de darle vida a mis hijos, los que somos papás. A los nietos, vea. Pero Dios nos ha bendecido tanto que no solamente nos ha dado vida, sino que también nos ha dado salud. Y eso es una bendición. Mire qué tristeza estar en un hospital. Qué tristeza estar en un hospital. ¿Nadie quiere ir a vacacionar a un hospital? No. ¿Nadie quiere ir de vacaciones al Rosales? Nadie. Pero nosotros tomamos por sentados los milagros de Dios y creemos y rogamos y pedimos. Vea, no, es que Dios tiene que hacer el milagro de que yo me gane $1.000.000. Sí, claro, Dios lo puede hacer. Pero y los milagros que nosotros estamos viendo diariamente, la vida, la salud, ¿le agradecemos a Dios por esos milagros?
Vamos reconociendo que verdaderamente Dios no es un Dios aislado que se quedó en la Biblia, sino que Dios es un Dios presente que en la actualidad sigue haciendo milagros también sobre cada uno de nosotros. Que nos cierre la válvula del oxígeno, Dios. Lo decía en alguna predicación, un hombre le agradeció a Dios hasta que le dio COVID. ¿A cuánto le dio COVID aquí? Hasta que le dio COVID y estuvo con respiración, con oxígeno, vea. Y después le vino la cuenta de cuánto le salía solo en oxígeno. Hasta ahí le dio gracias a Dios porque ya tenía 50 años y que Dios le estaba dando 50 años de oxígeno y nunca le había agradecido. ¿Cuánto le hemos agradecido a Dios por el milagro de tener oxígeno en nuestros pulmones? Pregunto a estas alturas del mensaje, ¿reconocemos que tenemos un Dios de milagros o no? No, pero es que nos enfrascamos. Es que Dios no me hizo aquello. Es que Dios no me devolvió a mi esposo, a mi mujer. Es que Dios no me dio el negocio, el trabajo que yo quería. Dios es malo, Dios no hace milagros. Dios sigue haciendo milagros. En la Escritura nosotros lo hemos visto, que Dios sigue haciendo milagros. Pero ahora en día nosotros podemos ver que Dios sigue haciendo milagros. Dice la palabra del Señor, Primera de Timoteo, acompáñenme a Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 7, versículos 7 y 8. El milagro de que Dios nos ha dado el sustento diario. ¿Cuántos de los que están aquí no comieron ahora? Todos hemos comido. ¿Cuántos están pensando en la cena ya? ¿Y ya cenaron antes de venir al culto? Mire, hemos sido tan bendecidos nosotros. El milagro de tener provisión, de tener sustento, de tener alimento en nuestras mesas. Aunque a usted no le guste lo que comió, pero lo ha tenido. Por eso podemos creer que tenemos un Dios milagroso. En el Antiguo Testamento nosotros vemos a un Dios que sustentó al pueblo de Israel. En una ocasión, cuando el pueblo de Israel había salido y ya, dice la Escritura que el pueblo de Israel tenía sed. ¿Qué tenía el pueblo de Israel? ¿Y qué pasó? Cuando llegaron a un lugar no había agua. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Pegó en la peña y ¿qué brotó? Cristo es la peña de Oreb, que la cantamos, vea, pero no recordamos la historia, no recordamos el milagro que sucedió en ese lugar. Le pegó a la peña y la peña brotó agua. En otra ocasión les dio una vez de tomar agua, de beber. En otra ocasión llegaron a un lugar donde el agua era amarga, como su esposa, como su esposo, amarga. ¿Y qué dice la Escritura? Dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Moisés que tirara sobre esa agua el báculo o la vara, el chilillo, vaya, para que lo entendamos los salvadoreños, que lo tirara sobre el agua y el agua amarga se iba a convertir en agua que podían consumir. Y sucedió. ¿Creemos en un Dios de milagros o no? ¿O creemos que eso solamente fue un cuento? Pero dice la palabra de Dios que no solamente les dio de tomar, sino que también les dio de beber. Dice que diariamente descendía del cielo algo llamado maná. ¿Conoce usted maná? Solo el grupo de música, ¿verdad? Se aburrieron del maná y ¿qué les dio Dios de comer? Codorniz. Eso nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento y nosotros decimos, ay, qué hombres, qué bendecido fue el pueblo de Israel que vio descender maná, ¿verdad? Pero usted y yo somos bendecidos también. Mire, ese botón está a punto de reventar.
Hasta el día de ahora, Dios nos ha bendecido y nos ha dado alimento. Muchos pueden decir: hey, mire, pastor, tranquilo, pero yo como porque yo trabajo. Si Dios no le diera la fuerza, usted no puede trabajar. Primera de Timoteo 6, 7 y 8. Porque nada hemos traído a este mundo. ¿Ha visto algún bebé que traiga una cadena de oro en el cuello? Ni dientes, dice el hermano, ni placa. Y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, decía Pablo, estamos contentos. Hemos tenido lo suficiente. Hemos tenido lo suficiente. Por eso yo puedo creer en un Dios de milagros. ¿Amén o no amén? Vamos corriendo también, dice Ageo 1:5. También somos bendecidos. También podemos creer en un Dios de milagros porque Él nos ha dado un trabajo, un negocio, un estudio. Porque a pesar de todo, Él nos ha dado una capacidad para nosotros poder pensar. Corra conmigo, dice la Escritura: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad, pensar bien sobre vuestros caminos. ¿Cuántos de los que estamos aquí pensamos este día? Todos. Para bien o para mal pensamos. Y dice la Escritura, Juan 3:16: el milagro más grande que pudo haber sucedido es la salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. Detengámonos ahí un momento. Pero ¿qué pasa con aquellos que estamos esperando un milagro y no pasa? Y recordamos este versículo, Marcos 10:27. Entonces Jesús mirándolos dijo: para lo que para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Pero ¿qué pasa en algunas ocasiones cuando nosotros no recibimos ese milagro de parte de Dios? Hemos visto algunos milagros básicos que suceden diariamente en nuestra vida, y el deseo era mostrar a Dios en esos milagros que vemos todos los días. Pero ¿qué pasa ahora con aquellos milagros que no han pasado, que no han sucedido, que no han venido a nuestra vida? ¿Qué es lo que estará pasando? ¿Por qué no veo este milagro? Muchos se han preguntado así, tal vez esta semana, tal vez este último mes, o este año. Posiblemente este año no ha sido el mío. Este año no he visto la mía. Este año yo, en vez de crecer, no, como que las cosas van retrocediendo, ¿vea? Y en vez de que yo le esté pidiendo esos milagros a Dios y que Dios esté haciendo más milagros por mí, no, yo creo que Dios me está quitando posiblemente. Muchos podemos pensar así y considerar que tal vez el milagro de Dios no ha venido a nuestra vida. He demostrado bíblicamente que hemos visto los milagros de Dios. Pero ¿qué pasa con aquellos que posiblemente no estamos viendo los milagros de Dios? En esta iglesia hemos visto milagros hasta decir ya no. A través de los años, por cierto, comercial, en octubre cumplimos 40 años. Ya estamos viejos. Y un milagro es que Dios nos ha sostenido en esos 40 años. Que nunca dependimos de las manos de alguien, sino que dependimos de la mano del Dios Todopoderoso. Y a lo largo de los 40 años, la hermana Julita, la hermana Higinia, mi mamá y algunos hermanos que ya tienen años de estar aquí en la iglesia, les puede decir que aquí vimos milagros que aún para los médicos no eran posibles, como sanidad de cáncer, como sanidad de SIDA. Paralíticos caminaron. Entonces, no veamos a un Dios lejano, bíblico nada más, sino a un Dios actual. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no recibimos ese milagro? En muchas ocasiones no recibimos milagros. ¿Sabe por qué? Vamos a ir corriendo. Por la incredulidad del corazón. Como dice la Escritura, Mateo 13:58, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿A causa de qué no hizo milagro Jesús? Causa de la incredulidad del corazón. Este hombre llamado Jesús andaba en Nazaret, donde él había crecido, y la gente decía: ¿y que no es este el hijo de José y María? Menospreciándolo. ¿Que no es este el hijo del carpintero?
que no es este el que nació aquí y jugó aquí, que no es este el que nosotros vimos crecer y ahora cree él hacer milagros y prodigios. Y por la incredulidad que la gente tenía en el corazón, dice la Escritura que Jesús no hizo milagros en ese lugar. Pregunto, si Jesús pasa por este lugar, ¿usted desea que Jesús haga milagros, sí o no? Entonces quitemos nuestra incredulidad del corazón. Quitemos, es que los milagros de parte de Dios no vienen a nuestra vida por lo que nosotros somos. Lo único que debemos nosotros de hacer es quitar la incredulidad de nuestros corazones. Dice la palabra del Señor, Romanos 4:20, yo se lo leo. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Hablando acerca de Abraham. Corra conmigo. Cuando nosotros no recibimos un milagro de Dios, ¿por qué pasa? ¿Por qué es? Porque estamos faltos de fe. No solamente hay incredulidad, que son cosas diferentes. No solamente hay incredulidad en nuestras vidas, sino que estamos faltos de fe también. Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. El que no recibe un milagro de parte de Dios es por la falta de confianza que tiene en su corazón también. Veamos qué dice Proverbios 3:5. Ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, en nuestro intelecto, en nuestra capacidad. Ponemos nuestra confianza en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros hemos aprendido, y no ponemos nuestra confianza en Dios, en el creador de absolutamente todas las cosas. Dice la palabra del Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia ¿qué? Prudencia. Confía en Jehová, confía en Jehová. ¿Confía en quién? Y para terminar, no recibimos milagros de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Por el pecado que mora en nosotros. En muchas ocasiones estamos orando con fe, estamos pidiendo, mire, Dios es tan bueno y tan misericordioso que aún así nos da. Pero llega un momento en la vida en que aquellos milagros grandes que nosotros queremos muchas veces no suceden. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos vuelto practicantes del pecado. Hemos vuelto de donde veníamos. Volvimos al mismo lugar de donde Dios nos sacó y nos limpió. Ahora nosotros venimos y nos volvimos a revolcar en aquel lodo del cual Dios nos había sacado. Y en muchas ocasiones usted va a orar con fe, usted va a creer en su corazón, va a tener confianza, y Dios en su misericordia va a proveer un milagro. Pero en muchas ocasiones Dios va a decir que no. ¿Por qué? Para que salgamos del pecado. Sin santidad nadie verá al Señor. Proverbios 28:13 dice la Escritura, un versículo que usted y yo lo conocemos muy bien, pero miren lo que dice la palabra del Señor. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará. ¿Cuántos al final de esta tarde, al final de esta noche, podemos creer y confiar que tenemos un Dios milagroso? Ahora pregunto, ¿qué es lo que Dios ha hecho por usted? Ahora pregunto, ¿por qué usted está orando? ¿Por qué usted está pidiendo? ¿Acaso Dios no lo puede hacer una vez más? Por supuesto. Solamente venía a recordarles que usted no le sirve a un Dios de metal, a un Dios muerto. Como dice el coro, vea, tienen oídos, tienen ojos, tienen boca, tienen manos y no actúan. Solamente he venido a recordarles que al Dios al cual usted adora es un Dios vivo, es un Dios poderoso, es un Dios sobrenatural, que si usted pide con fe esta tarde, Dios por usted puede hacer un milagro una vez más. Póngase de pie, iglesia, por favor.
Buen Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Cristo Jesús, por la dicha, por la oportunidad que tú nos das, que tú nos brindas esta tarde, Señor, de poder escuchar el consejo de tu palabra, Señor bendito. Gracias, te rogamos y te pedimos que nos ayudes a poder ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores, Señor bendito, sino que tu palabra, Señor, haga rema en nuestras vidas, toque y ministre en nuestras vidas, Dios Santo de Israel. Glorifícate una vez más, Padre. Así también te rogamos y te pedimos por el dador alegre, aquel que da a ti con alegría y gozo lo que a ti te pertenece, multiplícaselos al 100 por 1. En tu nombre santo, eterno Dios. Amén y amén.